función orgánica. Esta función cetona tiene como grupo funcional RCOR'. La terminación de esta función de todos sus compuestos va a ser en ona. Y también su grupo funcional lo puedo escribir como R1COR2, que quiere decir que va a tener dos tipos de radicales. Cabe recalcar que en la función cetona siempre se va a formar en carbonos secundarios, ya no en primarios, así como la función aldehído. Entonces el oxígeno siempre va a tener un doble enlace. ¿Cómo se va a formar la función cetona? Oxidando un alcohol, obviamente secundario, para que nos forme un gemdiol secundario. Este a su vez se va a deshidratar y me va a formar lo que es la cetona más el agua. Entonces, la oxidación significa que este oxígeno que está aquí va a ir a unirse con el hidrógeno para formarme el gemdiol secundario, que lo tenemos aquí. Este gemdiol secundario, como es inestable, se va a deshidratar, es decir, va a formar agua para darnos la cetona y una molécula de agua. Bien, antes de ir a los ejercicios, quiero recalcarles algunas notas que tenemos que tener en cuenta, donde tenemos que emplear unos prefijos y unos sufijos. En la función alcohol tenemos el sufijo ol, pero el prefijo va a ser hidroxi. Sufijo es la terminación y prefijo significa lo antes, lo previo, digámoslo así. ¿Para qué nos va a servir este prefijo? Este prefijo nos sirve cuando cualquiera de las funciones que tenemos acá estén como sustituyentes o radicales. Para darles el nombre debemos emplear el prefijo. Para el aldehído, terminación o sufijo al, prefijo oxo. Para la cetona, terminación o sufijo ona y prefijo oxo. La amina, sufijo amina y prefijo amino. Aquí tenemos unos ejemplos de cetonas, donde estas cetonas, para poderlas nombrarlas, tiene que emplearse la nomenclatura IUPAC y algunas reglas igualmente como la función aldehído. Entonces, dentro de la función cetona, como regla 1 tenemos que numerar del radical cetona más cercano a un carbono primario de la cadena principal. En este caso, como en el ejemplo 1 tengo de esta forma, no tengo más sustituyentes, entonces bien puedo numerar de cualquier lado. ¿Por qué? Porque la radical cetona o el grupo funcional cetona bien tiene la misma distancia tanto para este carbono como para el otro carbono. Entonces la numeración va a ir como 1, 2 y 3. A su vez también puede ser desde acá 1, 2 y 3. Entonces aquí en este ejemplo, como la terminación es en ona y tengo 3 carbonos, va a ser la propanona. La propanona. Terminación ona. Pero no lo puedo dejar solo como propanona, sino tengo que anteponerle el 2. ¿Por qué? Tengo que anteponerle el 2 para que esté indicando dónde está el grupo funcional cetona. O a su vez, puedo poner también propa 2 ona. ¿Sí? Propa 2 ona, que también es igual. Cualquiera de las dos nomenclaturas
es igual. Hay otra nomenclatura, digámoslo así, tradicional, donde la IUPAC también facilita que también se debe colocar este tipo de nombres. Y en la otra nomenclatura sería la dimetilcetona. La dimetilcetona. ¿Sí? Dimetil por estos dos radicales metilos que están aquí. Y di, obviamente que hay dos, y cetona porque estamos viendo la función cetona. Entonces sería de esa forma la dimetilcetona. En los siguientes ejemplos que tenemos aquí, igualmente vamos a hacer lo de anterior. Aquí tenemos una fórmula semidesarrollada y acá en esquelética. Entonces vamos a hacer lo siguiente con la primera. Empezamos a numerar. La primera regla que buscamos el grupo funcional que esté más cercano a un carbono primario de la cadena. Obviamente en esta va a ser la cadena principal, esta de aquí. Entonces va a ir desde acá 1, porque está más cercano a este, más alejado de acá, 2, 3 y 4. El nombre de este compuesto va a ser, como hay 4 y el grupo funcional está en el 2, va a ser la 2-butanona. 2-butanona. ¿Sí? O a su vez puedo poner buta 2-ona. O a su vez buta 2-ona, que también significa lo mismo. En el siguiente ejemplo, tenemos la fórmula esquelética. En fórmula esquelética, y aquí igualmente seguimos los pasos. Pero hay que aumentar una regla. Entonces buscamos primero la cadena principal que contenga el doble enlace o el grupo funcional cetona. 1, 2, 3, 4 y 5. Con la otra 1, 2, 3, 4 y 5. Y con la siguiente 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, en este caso la cadena principal es esta de aquí. Esta. ¿Ya? Bien, también la puedo coger a la otra que está, pero siempre se designa como preferencia, cuando hay dos, como preferencia a la horizontal. Para la numeración como el grupo funcional cetón está más cercano aquí y está más alejado al de acá, pues vamos a proceder desde aquí a numerar 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, tengo dos tipos de sustituyentes, un etil y un metil. Entonces aquí utilizo la regla, la que dice que cuando tengo diferentes sustituyentes, tengo que utilizar los nombres de los radicales, pero en orden alfabético. Entonces, si el etil empieza con la E y el metil con la M, aquí por obvia razón pues va a ser en orden alfabético primero la E. Entonces el nombre quedaría de la siguiente forma: 3-etil, 4-metil, 4-metil, le podría poner 2-pentanona, 2-pentanona. O a su vez, 3-etil, 4-metil, penta 2-ona. 3-etil, 4-metil, pentan. ¿Por qué? Porque hay 5 carbonos. 2-ona. ¿Sí? ¿Por qué 2? Porque está el radical cetona o el grupo funcional cetona en el carbono 2 de la cadena principal. En los siguientes ejemplos que tenemos,
ya están con más sustituyentes, como ustedes los pueden observar. Y acá en cambio también tenemos cetonas con ciclos. Y en el primer ejemplo se reconoce que tenemos dos grupos funcionales cetona. Cuando tenemos dos grupos funcionales cetona, tenemos que verificar lo que les dije anteriormente, que el radical o el grupo funcional cetona esté más cercano a un carbono primario de la cadena principal. En este caso la cadena principal va a ser con este carbono, o a su vez también puede ser con este carbono, pero se escoge la cadena horizontal. Desde aquí, como les dije anteriormente, desde el grupo funcional más cercano al carbono primario, pues va a ser de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces la numeración va a ser desde este radical más cercano al carbono primario de la cadena principal. Y ahí ya me quedaría un radical y otro grupo cetona. Pero este grupo cetona está dentro de la cadena principal. No hay que olvidar, este no es radical o no se comporta como radical, sino este está pegado internamente en la cadena principal. Entonces el nombre quedaría de la siguiente forma: 6-metil. ¿Por qué 6-metil? Porque no hay otro radical más. Guión 2,5 pentadiona. Puedo ponerle ese nombre: 6-metil 2,5 pentadiona. O a su vez 6-metil, o también puede ser el nombre 6-metil penta 2,5 diona, que va a ser el mismo nombre. En el siguiente ejemplo tenemos que verificar qué grupos funcionales tenemos y qué radicales. Obviamente este de aquí no es un grupo funcional cetona. Este en cambio sí es grupo funcional cetona. ¿Por qué no va a ser? Claro que es grupo carbonilo, este de aquí. Todo carbono que está con doble enlace se llama carbonilo. Carbonilo, carbonilo. Pero este carbonilo que está junto con un hidrógeno, este pertenece al grupo funcional aldehído, mientras que este de acá es la función cetona. Entonces aquí, como tenemos dos tipos de grupos funcionales, ¿a cuál le hago caso? La nomenclatura IUPAC manifiesta que cuando tengo dos grupos funcionales, como la cetona y el grupo aldehído, o el grupo funcional aldehído, más relevancia va a tener el grupo aldehído. Entonces tengo que utilizar la nomenclatura de los aldehídos. Para numerar los aldehídos, pues tengo que buscar la cadena más larga y que contenga la mayor cantidad de radicales o de sustituyentes, en este caso de grupos funcionales. Entonces sería con este: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también. Entonces vamos a ir desde aquí. Tendría 6 carbonos. En este ejemplo, como tengo un aldehído y una cetona, a este de aquí no le puedo poner cetona, sino voy a utilizar el prefijo que les dije antes. Si el grupo funcional, tengo un grupo funcional cetona, el sufijo sería ona, o la terminación. Pero cuando tengo este tipo de compuestos, aquí tengo que utilizar el prefijo. Y para este sería el prefijo oxo.
Entonces el nombre va a quedar de la siguiente forma. Numeramos desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, el nombre, ¿cómo quedaría el nombre? Como tengo dos radicales metil y un etil, vamos a colocar primero el grupo funcional cetona. Entonces sería 5-oxo, metil y etil en orden alfabético sería 3,4 dietil, 3,4 dietil, 2-metil, y tengo que colocar la cantidad de carbonos que hay en la cadena principal, que sería hexa. Y como es un grupo funcional aldehído, tengo que colocar hexanal, la terminación en al. ¿Sí? Entonces quedaría 5-oxo, 3,4,5 dietil, 2-metil hexanal. En el siguiente compuesto, en el compuesto de acá de los ciclos, que también pueden estar pegados grupos cetónicos, aquí solamente tenemos el grupo funcional cetona en ambos casos. Pero la diferencia es que en este tengo un doble enlace y en el de acá abajo no. Para esto tengo que utilizar la nomenclatura de los ciclos, donde manifiesta que los ciclos, para numerarlos, tengo que buscar la numeración más baja. Es decir, si a este le coloco 1, siguiendo hacia acá, hacia el lado contrario de las manecillas de reloj, sería 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si es que le coloco 1 a este de aquí sería 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, de aquí tengo que escoger la numeración más baja para ver cuál es la correcta. Si tengo 1 y 3, me daría 3 yendo de esta forma, es decir, de esta forma. Y mientras que al lado contrario, es decir, en orden de las manecillas del reloj, iría 1 y 4, que sería 14. Entonces aquí tenemos dos numeraciones. ¿Cuál es la más baja? La número 13, y la más alta sería 14, donde tenemos que anularla. Entonces la correcta numeración es con este de aquí, la de color azul, y me quedaría de esa forma. El nombre para este compuesto sería ciclo, como el 6, hexen, ciclo 3 hexen, hexenona, ciclo 3 hexen, hexenona. ¿Sí? Entonces aquí, para el doble enlace, tengo esto de acá, que dice en, ciclo hexen. Entonces va a quedar el nombre, ciclo 3 hexenona. Ya no va a ser ciclo 3 hexanona. Para el siguiente ejemplo, ahora ya no tenemos dobles enlaces. Va a ser, en este caso, como no hay más sustituyentes, va a ser 1 aquí en el carbono, y el nombre sería ciclo, ciclo
hexanona. Ya no es necesario de colocarle 1, ni tampoco numerarlo porque no hay más sustituyentes. Entonces tenemos que tener en cuenta estas dos diferencias. An y en. Ciclo hexanona. Y acá por el doble enlace, ciclo 3 hexenona. En estos ejemplos de cetonas, tenemos ahora con ciclos pegados a cadenas lineales. Acá ciclo, ciclo y ciclo. Es decir, también son diferentes a los anteriores. Bien, cuando tenemos este tipo de compuestos, es decir, un benceno pegado a una cadena lineal, tengo que numerar desde el radical, es decir, desde aquí, 1, radical cetona, 1, 2 y 3. Para el nombre sería 1, fenil, que sería para el benceno, 1, propanona, 1, propanona. O a su vez 1 fenil, propa, 1 ona, que también sería lo mismo. Para el siguiente, como ya tenemos un radical, ya no está de esta forma, sino tenemos un radical o un sustituyente. Aquí lo importante es que tenemos que colocar como 1 al carbono que contiene el grupo funcional de mayor jerarquía o de mayor importancia. Entonces de aquí tenemos que buscar la numeración más baja. Si voy hacia acá, 1, 2, 3, 4. 1 y 4 sería 14. Si voy por el otro lado, 1, 2, 3. 1 y 3 sería 13. Entonces la correcta va a ser en orden de las manecillas del reloj. Y 5. El nombre para este compuesto va a ser 3-metil ciclo penta 1 ona. Ciclo penta 1 ona. O a su vez 3-metil 1 ciclo pentanona, que también va a ser lo mismo. Para el siguiente ejemplo, acá tenemos, en cambio, verificamos que hay un OH y el grupo funcional cetona. Entre el grupo funcional cetona y el OH existe mayor jerarquía de la cetona. Entonces, para la numeración de este grupo, de este compuesto, vamos a ir desde aquí porque el grupo funcional cetona está más cercano a este y está más alejado al de acá. Y 5. Para el nombre va a ser, como les dije anteriormente que teníamos que utilizarlo, me va a quedar el siguiente nombre. Primero tenemos que colocar este radical de acá, el hidroxi, que sería 4 hidroxi guión 4 metil. Si quiero ponerle 2 pentanona, estaría bien, o a su vez penta 2 ona, que también es lo correcto. En el siguiente ejemplo, aquí tenemos 2 radicales metil, pero tengo dos enlaces. Entonces va a ser la numeración en este sentido, porque tenemos 2 radicales metil contiguos a la cetona. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El nombre para este de aquí va a ser la siguiente. 2,2 dimetil
dimetil guión ciclohexa 3,5 dien 1 ona. Por último, los siguientes ejemplos que tenemos, aquí tenemos la función cetona, pero pegada a dos grupos o dos radicales benceno. Y aquí sería el nombre de benzofenona. Benzofenona. Benzo significaría, si hacemos con este de aquí, todo esto de acá. Y la fenona sería, en cambio, lo que está aquí. ¿Sí? Abarcaría todo esto. Bien, en el siguiente, aquí tenemos un benceno con una cetona. En este caso no existe este compuesto. ¿Por qué? Porque me incumple la ley de que el carbono tiene que tener 4 enlaces. ¿Cómo lo verifico? Y no tenemos que cometer errores. Si lo tenemos de esta forma, el benceno, recuerden que tiene 3 dobles enlaces. Y como el doble enlace que tiene la función cetona o el carbonilo está aquí, el carbono me está incumpliendo la regla. Este carbono de aquí. ¿Por qué? Porque va a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Y este de aquí me incumple la regla de los 4 enlaces porque no va a ser correcto. Entonces esto de aquí no existe, no puedo formar con el benceno directamente. Bien, ahora cuando tenemos nombres me dice 4 bromo, 5 hidroxi, 3,4 dietil, 3 metil, nona, 2,6 diona. En este nombre de este compuesto tengo que verificar primera regla para dar las fórmulas. ¿Qué tipo de función orgánica me está diciendo en el nombre? En este caso, como termina en ona, va a ser la función cetona. Si dijera nona 2,6 dial, significaría aldehído. Si dijera nona 2,6 diol, significaría alcohol. Como dice ona, va a ser la función cetona. Luego que determinamos eso, vamos más atrás para verificar cuántos carbonos voy a tener. En este caso dice nona, serían 9 y los podemos graficar ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esperemos que estén 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Una vez colocados los 9 carbonos de la cadena principal, bien podemos numerar tanto de aquí como de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Primero diferenciar la función o la terminación ona de cetona, al de aldehído, ol de alcohol, y verificar cuántos carbonos me pide en la cadena principal. Nona significa que son 9. Entonces aquí vamos a ir conforme está en forma como lo escribí, ¿ya? Pero en forma contraria. 3 metil, vamos al carbono y vamos a colocar un metil, que es de esta forma. Luego me dice 3,4 dietil. En el 4 tengo que ponerle un etil
y en el 3 también un etil. Luego dice 5 hidroxi. Vamos al 5 y le colocamos hidroxi, significa OH. Y 4 bromo. BR. Bromo también puede decir bromuro. Luego 2,6 diona. Entonces en el carbono 2 vamos a colocar una cetona y en el carbono 6 también una cetona. ¿Sí? Y ya estaría el compuesto. Ya estaría el compuesto. Bien, mis queridos amigos, eso es todo en esta función. Es un poco no compleja, es un poco fácil, solamente ponerle ganas. Cualquier función que ustedes quieran que se les explique, me lo hacen saber por las redes sociales o por el canal que tengo. Muchas gracias a ustedes y a todos. Que pasen